Buenos días, Dios me las bendiga. El día de hoy pues estamos reunidas para poder aprender sobre mujeres de fe. Mujer de fe como tú, una mujer de fe que se levanta en medio de circunstancias difíciles, toma el control y arrebata su bendición. Hoy día vamos a hablar de una mujer que arrebató su milagro. Un tiempo muy largo ella estuvo buscando su sanidad, pero la encontró en Cristo Jesús. Así es que vamos a hablar sobre esta gran mujer de la Biblia. Ahí donde estás, pues puedes imaginarte a una mujer que se para sobre toda circunstancia y decide tomar el milagro. Bueno, Jesús es mi motor, mi fuerza principal, que me ha llevado a hacer muchos cambios en mi vida como mujer. Y sé que también ha llevado a hacer muchos cambios, tanto a hombres como a mujeres. Los fariseos ponen énfasis en todo lo que es impuro. Es por ello que Jesús se refiere con frecuencia a situaciones. Los sacerdotes en Palestina, más que en Filipos, tenían la pureza del sistema, sobre todo con las normas religiosas. Jesús se distancia de sistemas, porque este sistema solamente era crítico, que ejercían los fariseos e imponían a la población. Es por ello que escucho o leo en la Biblia cómo se curó esta mujer del flujo de sangre, obteniendo reincorporación a la sociedad una vez sana. Y damos gracias al Señor porque nos muestra el camino correcto por el cual debemos andar. Cuando una mujer es sana totalmente, pues es más fácil su reincorporación. Para entender mejor la historia, esta mujer estaba enferma y tenía que haber todo un trasfondo cultural que lo vamos a poder ver. En la cultura judía, las cosas, el orden y la organización del sistema eran llamados por pureza o impureza. Y aquí vemos pues lo que acontecía. Las personas podían ser puras o impuras. Los ejemplos pues lo tenemos pues claramente en la mujer samaritana. Estarán vistos, ellos estaban vistas como impuras, ¿no? También a su vez una persona fallecida, un enfermo, y lo podemos ver más claro cuando se habla de Job, ¿no? Una mujer que menstruaba. En el periodo de menstruación era también considerada impura. Los utensilios que tocabas, si tocabas algo y estabas menstruosa, pues ya estaba impuro. Pero aquí el templo sí era considerado un lugar puro. Hay también reglas bien claras que la gente o las cosas se laven o se purifiquen. Por ejemplo, lavarse las manos era hasta el codo antes de comer, ¿no? El bañarse al pasar por un lugar impuro. La ley estipula todo lo que se debe hacer en el sábado, pues Jesús muchas veces sanó el sábado. Eh, Entraba a casas de gente que era considerada impura, según la ley, y es por ello que era muy criticado por los fariseos. Las mujeres eran consideradas impuras cuando menstruaban, cada mes y después de dar a luz, ya que quedaban menstruando por muchos días. Imagínate la situación de esta mujer enferma del flujo de sangre, cronológicamente, 12 años, apartada, rechazada. Jesús iba camino a resucitar, camino a ver a la hija del jefe de la sinagoga llamada Jairo. Una historia que como muchas no son planeadas.
y se hacen en el camino por arrebatamiento. Así que una de ellas, ella se llevó a cabo para bendición y satisfacción de esta mujer de fe. Esta historia puede ser tan cotidiana, pero a veces extraordinaria. La podemos observar en Lucas 8, del 43 al 56. Así que abre tu Biblia ahí. Lucas 8, del 43 al 56. La palabra de Dios nos dice: pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos, en todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándose todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino una de la casa principal de la sinagoga a decirle que la hija de Jairo había fallecido, y bueno, y continúa la historia. Nos vamos a centrar en este pedazo de la historia, en el cual vemos a esta mujer que arrebata el milagro en medio de las circunstancias. Ella padecía esta enfermedad por 12 años, una enfermedad muy grave. La mujer estaba perdiendo lentamente su vida, pero eso no era lo peor. Al ser una mujer impura, era marginada por la comunidad y no podía tocarla a nadie, porque también se convertía en impura. Entonces, así que más que una enfermedad, también era una dolencia social. Una dolencia social. Como mujer, de hecho, le afectaba la marginación constante, más que la propia enfermedad. Hoy en día podemos ver a personas enfermas por el COVID, que tienen que ser apartados para proteger la salud de los demás. Y de hecho que también deben de sentirse tristes, marginados, como esta mujer. Una mujer que de hecho que le afecta también este tipo de marginación. Pero en ella era por 12 años y constantemente. Era enferma. Un sistema cultural. Para ellos la enfermedad era un pecado. Es por esto que Jesús sanaba generalmente. Y cuando sanaba, le decía a todos: tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Cuenta la historia que esta mujer había sufrido mucho, haciendo grandes esfuerzos para curarse, visitando a médicos, mas ninguno pudo curarla. La historia cuenta que ella gastó todos sus bienes en médicos, pero no le sirvió de nada. Más bien, cada día se sentía peor. Además, de hecho, que al gastar el dinero empezó a empobrecerse. La mujer de fe arrebata la bendición. Aquí pues, cuando tenemos a un familiar enfermo,
uno empieza pues a gastar lo que tiene, ahorros, empieza a sacar muchos hasta préstamos para poder cubrir y que este familiar se sane. Esta mujer dice que ya estaba en pobreza, producto de todo lo que había gastado. Imagínate 12 años gastando en enfermedad, buscando tal vez a médicos que la ayuden. La mujer de fe arrebata la bendición. Esta mujer que arrebató es totalmente anónima e impura, perdida entre la multitud que apretejaba a Jesús. Tenía una fe admirable, para mí increíble, pues estaba segura que solo si tocaba el manto quedaría sana, que solo si tocaba el manto cambiaría la historia de su vida. Jesús, cuando interviene, cambia la historia de nuestras vidas. Jesús, cuando interviene, cambia la historia de nuestras vidas. Cambió mi historia y estoy segura que también hizo el cambio en tu historia. Busca su sanidad. Y Jesús veía la posibilidad de lograrlo y lo admiraba y lo seguía y decía, tengo que tocar el borde de su manto. Había oído hablar mucho de Jesús, mucho, y acerca de las sanidades que realizaba, pero no se atrevió a pedírselo. Tal vez pensaba que no tenía derecho por ser mujer. Sabía que no debía tocarlo, porque estaba en estado de impureza. Y quizás pensaba que no era correcto a interrumpir a Jesús en su caminar, ya que iba a la casa de Jairo, un hombre tan respetado para curar a su hija, pero creía tanto en el poder de Jesús, que estaba segura que si solo tocaba su manto, quedaría totalmente sana. Entonces la Biblia nos cuenta que se acercó por detrás de la gente y tocó el manto y al instante quedó curada y al instante quedó sana. Gloria a Dios. Para los líderes judíos, su acción fue un atrevimiento, mas finalmente quedó sana y volvió a ser digna ante la sociedad. Las mujeres tienen que ser atrevidas e ir en contra de las costumbres para cambiar el orden. Así que tenemos que ir en contra de las costumbres para cambiar el orden, como lo hizo esta mujer, para arrebatar su milagro, para no ser más discriminada. Jesús dignifica a la mujer. Hemos visto varios pasajes bíblicos en los cuales Jesús dignifica a la mujer. Era bueno que la multitud supiese la sanidad de esta mujer, su fe. Es por eso que lo hace público. Ella tuvo una fe admirable. Y Jesús no quedó pues impuro cuando ella lo tocó. Al ponerse en evidencia la acción de esta mujer, las mujeres animadas a cambiar modelos de marginación. Jesús amaba a su pueblo, especialmente a los marginados, porque construía una nueva manera de vivir en relaciones entre sí. Jesús sintió una fuerza que salió de él mismo. Al mismo tiempo, la mujer se sintió sana, pero solo ella tenía la conciencia de esto, nadie más lo sabía en su entorno. Jesús lo puso en evidencia. Él detuvo la marcha y no siguió adelante hasta encontrar a esta persona. ¿Quién me ha tocado los vestidos? Los discípulos le contestaron y le respondieron, ¿estás viendo que hay mucha gente que te oprime? Y preguntas, ¿quién te ha tocado? Jesús no contestó y siguió buscando. Y la mujer no le quedó otra, que tuvo que responder y salir del anonimato, tal vez con miedo, con temor, pero hizo una acción.
se postró ante el Señor. Ella no sabía lo que le acontecería, pero ella decidió salir de ese anonimato. ¿Cuántos cristianos que obtienen los milagros y son de la agencia secreta? No quieren que nadie sepa que son cristianos. Esta mujer decidió salir del anonimato y contarle al mundo el milagro que Dios obró en ella. Ella no sabía lo que le iba a ocurrir, definitivamente. No sabía cómo iba a reaccionar Jesús, si se molestaría, si le reprocharía. Él deseaba que esta mujer, que estaba siendo marginada, fuera dignificada. ¿Y cómo la dignifica? Porque la llama hija. Hija. Esta es una palabra de afecto, de familiaridad. Así la integra a la sociedad dentro del marco de la pureza. Lo más importante fue que luchó, resistió, tocó el manto de Jesús y no se dio por vencida. Su fe la sanó. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Queda sana de tu enfermedad. ¡Wow! Que Jesús le diga: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Estate tranquila. Queda sana de esa enfermedad. Queda sana de esa enfermedad. ¿Cuántos arrebatan esta palabra? Quedas sana de esa enfermedad. Quedas sana de esa enfermedad. Porque tu fe ahora está haciendo acción. Porque tu fe ahora te está sanando en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se hacen milagros. En el nombre de Jesús hay sanidad. Decide tomar la palabra, no por las circunstancias que estemos pasando. Decide tomar la palabra de Dios, que Él suplirá todas las riquezas en gloria según Cristo Jesús. Así que renuncia a toda herida del pasado y empieza a caminar una vida de fe, una vida de victoria, una vida de restitución, una vida diferente, porque si Jesús vino a tu vida será totalmente diferente, como lo fue con esta mujer del flujo. Él la restituyó a la sociedad. Él quiere restituirte al Padre. Él quiere que tú recibas a su Padre como su Señor, como tu Salvador. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, en este día, Padre amado, te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados. Y te invitamos a que entres a nuestro corazón. Y te declaro, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme y por hacerme una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si hiciste esta oración, necesitamos poder conectarnos contigo. Sabes que hay fiesta en los cielos por esta oración que hiciste. Hay una algarabía, si puedes decir, ahora soy hija del Padre. Ahora estoy en las manos de mi Padre y Él sale por ti. Así que yo te invito a que tú puedas escribirnos, dejarnos un mensaje en Misión Cristiana Nuestra Casa, a través del Messenger, a través del mismo WhatsApp de la iglesia, tal vez a través de este mismo mensaje en Facebook. Así es que, chicas, sé que Dios ha obrado en tu vida el día de hoy. Sé que en medio de circunstancias, hoy decides pararte a la brecha y arrebatar ese milagro. Sé que sí decides renunciar a toda herida de rechazo. Sé que hoy estás decidiendo por Cristo. Que Él empiece hoy esa carrera de restitución. Cosas que dejaste, llamados, palabras proféticas que te dio tu pastora.
y las dejaste ahora de lado. Se activan nuevamente en el nombre de Jesús para honra y gloria del Padre. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles en Mujeres de Fe.